Hola, buenas tardes. ¿Se me ve, se me escucha bien? Sí, sí. Ok, ok. Bien, creo que está todo bien. Bueno, antes que nada querría agradecerles la presencia. Hoy llegamos a... Empezamos mes, ¿no? Eh, no, la vez pasada. Hoy empezamos lo que sería el segundo miércoles. Estaba pensando hoy, cuando estaba imprimiendo lo que tenía para trabajar juntos, pensaba, espero que no terminemos como el año pasado, que prácticamente terminamos el 24 de diciembre a las 11 de la noche. Espero que este año podamos cortar un rato antes. ¿Mm? Bien, entonces les agradezco la presencia a la gente que ya viene desde hace años y a los nuevos también. Bien. Veníamos trabajando, no sé si recuerdan algunas cuestiones en relación a el amor. Queríamos encadenar una especie de pequeño discurso en relación al amor, después que habíamos trabajado en su momento en el seminario 20, que nada serio puede decirse respecto del amor, sino escribir una carta. Y así había una clase que se llamaba Una carta de amor. Y una carta estaba conformada por una escritura, por unos matemas, por algo que se escribe, y eso era lo único serio que podía decirse respecto del amor, una cuestión de matemas. En cambio vimos que en este seminario, un año después, él dice, bueno, podemos hablar un poco del amor a condición de ser un poco gansos, de ser un poco cabeza de chorlito. Ahí se podría hablar algo más o menos serio, pero no hay que forzarse demasiado. Si uno se esfuerza demasiado, termina como Blaise Pascal, escribiendo ese texto que hice llegar al blog, que era acerca de las pasiones del amor. ¿Sí? Para no terminar en eso, tenemos que ser medio gansos, pero gansos a mitad de camino, un poco ingenuos. Y veníamos trabajando en una concepción que yo les dije, más adelante la vamos a atenuar, más adelante la vamos a morigerar, que era una concepción un poco autista de lo que era el ser hablante, un poco solipsista de lo que era el ser hablante. El ser hablante se reducía a una estructura que estaba comandada por una especie de jeroglífico, por una especie de cifra de goce, por una especie de cifrado de goce, que lo acompañaba toda la vida. Era, digamos, el núcleo real del inconsciente, el núcleo real del inconsciente, que en la clínica de Freud se veía como la compulsión de repetición, algo que ya estaba escrito, la cifra del goce de cada quien. Entonces su vida estaba comandada por eso. ¿Y cómo era la relación con los demás? Pues bien, la relación con los demás podía tener alguna incidencia en la medida en que entraban las coordenadas de esta cifra de goce, que era lo que en su momento trabajamos como uno manipula al otro, lo habíamos visto en alemán, esa palabra, manipula al otro para ponerlo a jugar un papel
en la escena, en la película, en la obra de teatro que montábamos sobre ese cifrado de goce. Yo les dije, arrancábamos de esa manera, vamos a tratar de ir morigerándolo, ir atenuándolo, ir declinándolo de manera diferente. Y para eso quería trabajar con ustedes un par de frases, que son las frases que les hice llegar por el grupo de WhatsApp y por Facebook y por las redes, que está en la página 22 de la versión castellana y que dice así, lo voy a leer. Cito, la pregunta puede formularse, si verdaderamente la estructura está puntuada por el deseo del otro, en tanto que tal, si el sujeto ya nace incluido en el lenguaje y ya determinado en su inconsciente por el deseo del otro, ¿por qué no habría entre todo eso una cierta solidaridad? ¿Por qué no habría entre todo eso una cierta solidaridad? El inconsciente no excluye, si el inconsciente es esta estructura del lenguaje, el reconocimiento del deseo del otro. En otros términos, es concebible que la red de estructura en la que el sujeto es un determinado particular comunique con otras estructuras. Es concebible que la red de estructura comunique con otras estructuras, las estructuras de los padres, ciertamente. Y por qué no, dada la ocasión, con las estructuras de un desconocido, por poco que su atención esté en otro lado. Son 3 frases que vamos a ir trabajando. Espero que hoy podamos trabajar completamente las 3 frases. En donde nos dice, no es una explicación, es una puntuación, que el sujeto es sujeto de una estructura. Uno encara estas 3 frases de movida y te dice el sujeto es sujeto de una estructura. Otra cosa, esa estructura está en el lenguaje. Esa estructura del lenguaje está puntuada por el deseo del otro desde el origen, que son los padres. Esa estructura comunica con otras estructuras, que son las estructuras de los padres. ¿Y por qué no, dada la ocasión, con las estructuras de un desconocido? ¿Sí? Entonces, el sujeto es sujeto de una estructura, la estructura es estructura del lenguaje, la estructura del lenguaje está puntuada por el deseo del otro, ¿sí? Y esto hace que esa estructura pueda comunicar, subrayo esa palabra porque la puso Lacan en la frase que estoy sacando de la página 22, que esa estructura pueda comunicar con otras estructuras, o en otras palabras, que haya una suerte de reconocimiento del deseo del otro. Es decir, que el sujeto de la estructura, este ser hablante, tenga de alguna manera acceso a una suerte de reconocimiento. Lo gesticulo entre comillas, porque no es un reconocimiento que conscientemente reconozco el deseo del otro, ¿sí? Pero que el ser hablante pueda tener acceso, pueda tener un contacto, pueda tener un registro del deseo del otro. Así como tuvo un registro, un contacto del deseo de los padres, que son aquellos que puntuaron la estructura del lenguaje, que le dieron una puntuación,
Insisto, no estoy explicando, estoy comentando lo que dice la frase. Lo digo prácticamente con las mismas palabras. ¿Sí? Así como puntuaron la estructura, pues bien es posible que el ser hablante como sujeto de una estructura pueda tener alguna suerte de contacto, alguna suerte de comunicación con el deseo del otro. ¿Sí? Y estas frases de Lacan, estas frases de la página 28, surgen no en cualquier lugar, sino en su comentario de un texto de Freud sobre el significado ocultista de los sueños. No sé si han leído, les pedí para hoy que lean esas 2 hojitas de este pequeño opúsculo freudiano, del significado ocultista de los sueños, donde Freud viene trabajando la telepatía. Freud, un científico que como tal entendía que nada tiene que quedar fuera del alcance de la ciencia. La ciencia debe ocuparse de todo. ¿Sí? Pensaba que la telepatía bien podía ser objeto de la ciencia. Lacan, ustedes van a encontrar en esta clase otras formulaciones que ya viene diciéndolas desde hace tiempo. La ciencia no se ocupa de todo. La ciencia se ocupa de algo que está dentro de su sistema y dentro de su sistema, cuando hay algo que falla, se pone a reconfigurar el sistema, pero no se ocupa de todo. Hay cosas que de la ciencia no se ocupa, hay cosas de las que la ciencia no se ocupa. Por eso, entre otras cosas, nadie puede hablar seriamente de una ciencia del amor o de la ciencia de la guerra, como nombra Lacan en esta clase cuando hace referencia a ese encuentro entre Einstein y Freud. ¿Por qué la guerra? Si ellos como científicos podrían decir algo sobre eso, y dice, no, hay cosas de las que la ciencia no se ocupa. Bien. Entonces Freud se viene ocupando de la telepatía, porque dice, deberíamos como científicos ocuparnos de la telepatía. ¿Qué es la telepatía? Es una transmisión de pensamientos o sensaciones entre personas distantes entre sí o entre las que no participan los sentidos físicos. La vista, el oído, el tacto. Una transmisión, una suerte de transmisión del pensamiento. Eso es la telepatía. Una suerte de comunicación, vuelvo a subrayar esa palabra, de comunicación a nivel inconsciente. Freud viene trabajando, dice, yo soy científico, yo no puedo dar la espalda a esto, ¿sí? Después, si leyeron el artículo, van a ver que él dice, hay cosas que quedan fuera de mi campo, de esto yo no me ocupo. Pero puedo sí dar cuenta de algunas cuestiones que son las que comúnmente se entienden por telepatía. Esta transmisión de pensamientos. ¿Ok? Esta comunicación a nivel inconsciente. Y entonces, siguiendo a Lacan, les propongo tomar estos hechos psi, esta cosa sobrenatural, y a partir de ellos les propongo pensar el amor, es decir, pensar la transferencia. No sé si soy claro, voy a arrancar con el ocultismo, voy a arrancar desde la telepatía, ¿para hablar de qué? Para decir algunas cositas acerca del amor. De todo amor, es decir, de toda transferencia. ¿Ok? Bien. Ustedes van a encontrar, o ya encontraron en la página 139 del tomo 19, van a encontrar que Freud relata el caso de una paciente. Es una paciente que fue hace años a consultar a un adivino, a un vidente. Paciente de Freud que fue a consultar
a un adivino. Esta mujer, que en ese entonces, en el momento de la consulta con el vidente, aparentaba menos edad que la que tenía, para no ser reconocida, se saca la alianza. Se saca el anillo, pongámonos en esa época. Aparece un vidente en la ciudad, van a consultar, esta mujer va a consultar, era una mujer que parecía más joven que la edad que tenía, y para no ser reconocida en la alta sociedad, que digan que vino la condesa de tal, la duquesa de tal, se saca los anillos, va medio anónima a consultar con este vidente. Y este le predice, le profetiza, que será madre de 2 hijos cuando tenga 32 años. Serás madre, no sé cómo era este vidente, si cartas de tarot o carta astral o las líneas de la mano, la quiromancia, pero le dice, cuando tengas 32 años vas a tener 2 hijos. ¿Sí? Pero resulta que la mujer tenía más de 32 años. Ya en el momento de la consulta aparentaba menos edad que la que tenía, pero tenía más de 32 años. Y es una paciente que en el momento de esa consulta no tenía hijos y jamás los tuvo. De hecho, ella le cuenta esta anécdota a Freud cuando tiene 43 años y no pudo ser madre. ¿Ok? Esta es la coyuntura. Va a un vidente, el vidente le predice, le profetiza, serás madre a los 32 de 2 hijos, y ya en el momento mismo de la predicción, era una predicción errada, una predicción fallada. ¿Sí? Ahora bien, Freud nota que que esa profecía, que supuestamente la debería haber decepcionado, esa profecía la debería haber decepcionado. Esto era relatado con lo que Freud escribe en esa página 139, una complacencia manifiesta. Esta mujer le relata a su paciente, le relata esto a Freud y se lo relata con lo que Freud denomina ser una complacencia manifiesta. Había como un regocijo ahí en contárselo, como cierto contento, como cierta satisfacción. Lo que Lacan van a encontrar en esta clase 2 del seminario 21 es que en ese relato hay una satisfacción radiante. El relato como tal, en los hechos, era un disparate. A los 32 vas a ser madre y vamos a suponer que ya tenía 35. Pero lo comenta y lo relata con una satisfacción. ¿Sí? Entonces Freud tiene que explicar por qué de esa complacencia, por qué de esa satisfacción radiante. Lo pone como un dato en el relato. Lacan toma ese dato, vamos a ver qué hace de ese dato, cómo lee ese dato, pero Freud refiere ese dato. Y contaba esto complaciente, en vez de contarlo decepcionada, qué trucho este chabón que me dijo no sé qué. No, nada de truchez, nada de decepción, sino una complacencia, una satisfacción. Entonces Freud supone que la predicción del vidente tocó algo del deseo inconsciente de la consultante. Hipótesis freudiana. Esto que le dijo el vidente tocó algo del deseo inconsciente de la consultante. Y cree encontrar la prueba, Freud, la prueba de esto, en el hecho de que la mamá de la paciente tenía 32 años cuando tuvo 2 hijos. Entonces esta paciente, que debería haber estado decepcionada, no solo no está decepcionada, sino que lo cuenta con cierta alegría, con cierto goce, con cierta satisfacción, y Freud dice, viene de acá, viene de que tocó algo de su deseo inconsciente. ¿Sí? Supone Freud, de alguna manera, la existencia de este deseo de ser madre
en su paciente, de ser como la madre. Lo leo literalmente como lo escribe Freud. Cito: tener hijos para poner a su marido en el lugar de su padre. Freud dice, había un deseo en esta mujer. En esta mujer había un deseo de tener hijos. Había tenido una ligación hiperintensa con el padre y luego se casó con este hombre, pero ahora deseaba tener hijos para poder poner a este hombre en el lugar de su padre, que era el objeto originario de su ligación libidinal. Entonces Freud dice, estaba este deseo, y lo que dijo el vidente de alguna manera tocó eso. ¿Sí? Es la explicación que nos da Freud. ¿Sí? Entonces Freud dice, se dio a conocer este deseo hiperintenso de ella. Este deseo hiperintenso de ella se dio a conocer por, cito Freud, transferencia inmediata. Por transferencia inmediata. Es decir, se le dio a conocer telepáticamente, al adivino, una suerte de comunicación inconsciente. Vuelvo, porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar las cosas así. La tipa va al vidente y dice, loco, me dijo 2:32. A los 32 años voy a tener 2 hijos, y algo de eso la tocó y le produjo cierta complacencia manifiesta, cierta satisfacción, incluso si no tiene nada que ver con la realidad. Entonces Freud dice, ¿de dónde sacó el adivino 2:32? ¿De dónde sacó esos significantes? 2 y ese significante 32, que de alguna manera impactaron en ella, que de alguna manera produjeron esa resonancia. Entonces Freud dice, miren, el deseo de ella era tan intenso, que él lo captó telepáticamente. Es decir, ella se lo hizo saber y él lo captó. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es digamos, la lógica del asunto? Es una lógica descriptiva. Es una lógica descriptiva de la telepatía que yo encuentro muchas veces. Muchas veces cuando uno va a jugar al fútbol, termina de jugar al fútbol, se va a bañar al vestuario y escucha a otros tipos hablando y dicen, no sabés, la bruja de mi germo. Yo no sé por qué, debe tener telepatía, debe ser bruja. Porque la tipa sospecha, y sospecha algo que es verdad, lo sospecha y es verdad. Es una bruja. ¿Uno qué diría como psicoanalista que no cree? Por lo menos yo no creo. Yo podría hablar de algunos colegas que consultan gitanas. No lo voy a hacer para no ganarme la enemistad de alguien o de alguna persona, ¿sí? Pero digamos que es un fenómeno en el que uno no cree, en estas cuestiones paranormales, extrasensoriales, etcétera, etcétera, y uno como analista, cuando alguien dice la bruja está sospechando respecto de esto, uno cree, bueno, debes vos hacer lo posible y lo imposible para que la bruja lea en algunas cosas, dejás el Instagram abierto, los fueguitos que le pones a la foto de no sé quién, ¿cómo no va a sospechar? Muy bruja, ¿no es? Se hace todo para que se avive. ¿Sí? El asunto es cuando el tipo dice, no, yo soy un pirata de profesión, soy un hombre extremadamente cuidadoso. Un hombre o una mujer, no importa. Ella, pongamos ella no deja pistas. Como dice en algún lugar del Evangelio, estoy haciendo asociación libre. La verdad y la mentira salen por la misma boca y no dejan huellas. Vamos a suponer a alguien, ella, no deja huellas. Y sin embargo, la bruja o el brujo del otro, algo captan. ¿Sí? No existe el crimen perfecto. Si usted lo dice, debe ser así. Bien, Adriana Pérez Fournier. Entonces, este es el punto.
¿no? Porque Freud lo explica de esta manera. Freud dice, bueno, debe haber sido telepáticamente la tipa, era un deseo tan fuerte el de ser madre, que el tipo lo captó. No importa que ella tenga más de 32. Él dijo esto y eso pegó en algo del deseo inconsciente de ella. Tocó, resonó en el deseo inconsciente de ella, ¿no? Esta es una cosa, insisto, es una cosa que uno encuentra en los vestuarios de alguna manera y a veces lo encuentra, insisto, no voy a hablar de gitanas y colegas, pero sí voy a hablar de gente conocida que dice, fui a hacerme una carta astral. Roberto, estoy impresionado, conmovido, sacudido, me dijo todo de mí. Me dijo todo de mí. Es algo que lo he escuchado y lo he escuchado con gente, digamos, más o menos inteligente, cuando uno dice, bueno, es un loco como todos los locos, como la mayoría de los locos. Y sin embargo, dice, me fui a hacer una carta astral, o me hicieron, no sé, una carta astral, y sabía todo, dijo todo de mí. ¿Sí? Bien, volvemos al psicoanálisis. ¿Por qué a Lacan le interesa este textito? Él ya venía con textitos, había agarrado la última parte de la interpretación de los sueños, había dicho, eso trae un deseo indestructible, que todos los otros deseos de la interpretación de los sueños son preconscientes. El verdadero deseo es un deseo indestructible, la última frase de la interpretación de los sueños. Después trae acerca de los límites de la interpretabilidad, donde dice, y ese deseo indestructible podría ser matematizado, podría dar yo la estructura algebraica de ese deseo, en la medida en que es un deseo que se mueve dentro de ciertos límites. ¿Se acuerdan la noción de límite en matemática? ¿Sí? Noción de límite en matemática. Bueno, ahora nos trae este tercer textito y uno dice, ¿por qué te interesas en lo oculto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Lacan trae lo que sería una especie de encuentro, un encuentro paradigmático, en el que se muestra que, perdón, pero estoy admitiendo gente, en el cual se muestra que en ese encuentro, en el encuentro con el vidente, en el encuentro con el vidente o adivino, la predicción del futuro fue un rotundo fracaso. El contenido de lo que dijo nuestro querido evidente fue un rotundo fracaso, pero en el que hay algo que dio en la tecla. Predijo una boludez detrás de otra, pero la tipa vuelve y vuelve anoticiando a partir de su complacencia de que hay algo que dio en la tecla, algo que hizo vibrar una cuerda en la frecuencia correcta. ¿Sí? Un deseo fue localizado a partir de un par de significantes. Ha habido la localización de un deseo en un encuentro, la localización de un deseo a partir de un par de significantes. Y allí se produjo una ganancia de placer, se produjo un plus de gozar, se produjo un Lustgeben. Espero que siga pronunciándolo bien, Amalia. ¿Ah? Un plus de gozar, una ganancia de satisfacción. ¿Sí? En ese punto donde el deseo fue localizado a partir de lo que dijo el vidente. ¿Sí? Entonces, Lacan resalta, y ubíquenlo en la página 22, en la página 22 de la versión castellana del seminario, que para Freud hubo allí localización del deseo inconsciente. Hubo una localización. Uno diría, no, Roberto, pero por favor,
La localización del deseo inconsciente solamente se puede dar en un dispositivo analítico, con gente formada, con gente analizada, con gente que sea descifrado en relación al propio jeroglífico de goce, entonces tiene una posición tal que puede localizar el deseo inconsciente, y sin embargo Lacan te dice, mira, Freud te está mostrando que hay localización del deseo inconsciente en ese dispositivo, con la gitana y con el adivino. Lo voy a decir para sacármelo de la cabeza. Les iba a contar en algún momento una anécdota que tengo yo una vez que me robaron y quise ver si me habían robado el auto a partir de todo lo que me habían robado. Y el auto estaba estacionado frente a una vereda, y en la vereda había una gitana. Y tuve una pequeña charla con la gitana. Prometo que en algún momento se lo voy a contar. ¿Sí? Yo también tengo mi experiencia con la gitana, que te dicen cosas. Bien, entonces, pero hubo, y quiero resaltar esto, el tema de la localización de un deseo. Un dispositivo en el cual, por ciertas características, algo del deseo pudo ser localizado. Léase, cuando les comenté, es posible el reconocimiento del deseo. ¿Eh? Ajusten las tuercas en el sentido de que la palabra reconocimiento la tenemos que entender como una localización del deseo. Porque cuando uno dice reconocimiento del deseo, está hablando de un plano inconsciente. Sí, yo ya reconozco lo que vos querés. No se trata de eso acá. No hay un tal reconocimiento del deseo en el plano consciente. En el plano consciente hay demandas, nada más. El deseo se puede suponer en las entrelíneas de la demanda. Cuando alguien te pide una cosa y eso no era, te pide otra cosa y eso no era, te pide otra cosa y eso no era, empezás a decir, che, hay una cosa que no es la demanda. Hay una cosa que la propia repetición hace existir por fuera de la demanda. En el plano consciente se da así. Sin embargo, la idea que les quiero transmitir hoy es que en el plano inconsciente pueden haber estructuras que comunican con otras y comunican en el punto donde hay un reconocimiento del deseo, a ser nombrado por nosotros como la localización de un deseo inconsciente. ¿Sí? Entonces, Lacan relee a Freud, lo relee de una manera, lo relee no diciéndole, che, acá no hay telepatía, sino diciendo, sí hay telepatía, pero la telepatía no es lo que vos pensás que es la telepatía. Entonces, bien, entonces, nos dice Lacan que hubo en ese encuentro entre la paciente de Freud y el quiromántico, se llama, el adivino, entre el adivino hubo un encuentro de deseos. ¿Sí? El del consultante, ella, que acude al oráculo movido por un deseo que incluso puede angustiarlo. El consultante va al adivino por un deseo, en este caso, yo no sé si esta paciente de Freud sabía de este deseo hiperintenso que tenía, pero podría ser un deseo no sabido que te lleva a un adivino, un deseo que te puede angustiar. Un paciente neurótico, un deseo que te angustia, ¿no? Un encuentro entre ese deseo con el deseo del adivino. Uno lo dice así y ustedes van a decir, Roberto ya está arruinado, porque acá deberíamos hablar de deseo del analista. Yo me permito hablar de un deseo del adivino en el sentido de un deseo de alguien que está esperando que algo del oculto aparezca. Es alguien que está esperando que algo del oculto se haga presente. ¿Sí? Entonces, un encuentro de deseos. Más específicamente sería una localización del deseo del consultante por el deseo del quiromántico.
hay allí una localización del deseo de uno por el deseo del otro. Y entonces Lacan, siguiendo a Freud, resalta que esa localización del deseo solo puede darse en un contexto en que ambos dos están ocupados en algo que distrae su atención. Esto lo van a encontrar en la página 22 del seminario, de la misma manera que lo van a encontrar en la página 140 del texto de Freud. ¿Sí? O una transferencia inmediata, dice Freud, telepática al adivino. Mi paciente, diría Freud, tuvo una transferencia inmediata telepática al adivino, ocupado en un manejo que distraía su atención. En un dispositivo en el cual los dos están con la atención en otro lado, puede darse la localización de un deseo. ¿Sí? Ambos dos están muy pendientes, lo tomo en los dos, tanto en el consultante como en el quiromántico, ambos dos están absolutamente tomados, pendientes, por el despliegue de elementos esotéricos, misteriosos, enigmáticos. Las cartas del tarot que van apareciendo, es como un despliegue de una cadena significante. Las líneas de no sé qué constelaciones ancestrales y no sé qué otro tipo de cosas esotéricas que el adivino pone en juego. Es como si el adivino mezclase las cartas de tarot y te dijese cortá. Estoy diciendo tal vez tontería porque jamás fui a un tarotista, pero vamos a suponer que mezcla la carta y te dice cortá, porque tu corte acá es fundamental para lo que va a salir. Y una vez que corta, empiezan a rodar, empiezan a circular una batería de significantes, donde cada carta que sale vos estás diciendo, che, sería la atención libremente flotante. Bueno, a eso vamos. Vamos despacito. Estoy tratando de venderles muy despacito algunas analogías entre lo que es nuestro sagrado dispositivo analítico y algunas chantadas de la gente que se gana unos mangos adivinando la suerte. Antes eran los circos en la feria, en el siglo XIX, al principio del siglo XX. Ahora lo hacen, acá en Boedo, lo ponen en las columnas de alumbrado. Te ponen vidente natural y te ponen el teléfono. ¿Viste? Bueno, qué sé yo, digamos, está en ese punto. Uno diría, no, pero nada más lejos nosotros con nuestro rigor científico que estos chantas. Y sin embargo, tanto Freud como Lacan te dice, mira, el tipo pone a jugar algo, como una batería significante, cada una de esas cosas, trata de pensarlas, que es como un significante que te representa para otro significante que no sabes cuál es. Roberto, te tocó alguna carta de tarot, no sé, la muerte, te tocó la muerte. Y me dice, ¿qué me voy a morir? No necesariamente te vas a morir. Es una cosa que hay que ver, a ver qué se te ocurre, a ver qué me podés decir vos con la muerte. ¿Se entiende? Estamos en esa estructura. ¿Sí? Suficientemente concentrados en eso como para que el consultante diga más de lo que cree decir y el adivino escuche más de lo que cree escuchar. Estamos en este clima que trae Freud, tienen que estar suficientemente distraídos en otra cosa y puede que se dé ese intercambio telepático, ¿no? Puede ser que uno diga más de lo que cree decir. Vamos a suponer, me dicen, Roberto, las cartas me están mostrando la presencia de una mujer. Y yo respondo, no me hablé de esa basura, no me hables de esa basura. Ya el adivino no va a decir, oh, si esa mujer te da felicidad y qué sé yo. Lo más probable es que diga, y aparte veo ciertas cosas que justifican. Digo, uno dice más de lo que cree decir. ¿Sí? Y la idea de Lacan
La idea de Lacan es que el otro puede escuchar algo ahí, puede captar, puede localizar algo. Vamos a ver de qué manera. Vamos a ver de qué manera. Entonces, para que uno diga más de lo que cree decir y el otro escuche más de lo que cree escuchar. El primero, el que dijo no me hables de esa basura, ¿sí? El primero, en una suerte de asociación libre, en la medida en que habla sin pensar lo que dice, porque está atento a otra cosa. Está atento a la carta de la mujer, está atento a la carta de la muerte, está atento a otra cosa y él le va diciendo y uno dice más de lo que cree que está diciendo. Es como una suerte de asociación libre movilizada por la aparición de las cartas del tarot. Y el segundo, el adivino, en una especie de atención flotante, buscando el punto en que algo oculto aparezca. Esto reléanlo en Lacan, porque es un pequeño detalle, que uno dice, está hablando de telepatía, ¿para qué se pone Lacan a hablar de telepatía? Y el tipo te dice, che, mira, en este pequeño ejemplito de la telepatía, yo te puedo mostrar que clínicamente existe la localización de un deseo inconsciente por parte de otro deseo. Arrancamos de la telepatía, arrancamos de la clarividencia, arrancamos de ahí en un dispositivo que está en otro lugar. Sí, está en otro lugar, pero te muestran que algo de esto puede ser cernido. ¿Ok? Es en ese campo de cruce de deseos, es en ese campo de cruce de deseos, que algo del deseo del consultante puede ser localizado, situado, precisado, determinado. ¿Mm? Y en este punto, en el punto donde el deseo puede ser localizado por otro deseo, en ese punto tienen lugar ciertas resonancias, ¿eh? Ciertas raisons. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablaba de la razón y la raison? Ciertas resonancias, ¿sí? Que se caracterizan por producir Lustgeben. En ese cruce de deseos, ¿sí? En ese cruce tienen lugar resonancias, en eso consiste el cruce de deseos, la articulación de deseos. Dicho de otra manera, la modalidad en que declinamos el deseo es el deseo del otro. Es una manera de leer el deseo es el deseo del otro. ¿Qué produce cuando el deseo se realiza como deseo del otro? Un plus de gozar, una ganancia de placer, ¿sí? Un plus de goce, ¿sí? Que se presenta como fascinación, como un estado de fascinación radiante, ¿sí? Esta pequeña estructura quiero que la escribamos sobre la piedra, ¿no? Cuando el deseo se realiza, o por lo menos una de las maneras de realizarse el deseo como deseo del otro, necesariamente produce plus de gozar. En ese encuentro de deseos, que por ahora está en el oráculo, o no sé cómo se llama, gabinete de trabajo, de donde está el adivino. Consultorio no se llama de otra manera. Pero ahí se produce un plus de gozar, una ganancia de placer, una satisfacción radiante. Entonces le decía, el consultante puede decir más cosas que las que se da cuenta. Puede decir más, no me hablé de esa basura. Desde que se fue estoy bárbaro. Y entonces el tipo te dice, y veo que esa mujer de alguna manera desapareció. ¿Sí? Uno puede decir como consultante más de lo que cree que está diciendo, ¿sí? Y el adivino puede decir muchas cosas, el vidente puede decir muchas cosas, pero no todas serán escuchadas. Solo serán escuchadas aquellas que produzcan una resonancia de goce. Una resonancia de goce. Insisto de nuevo como lo escribí.
Un clarividente puede decirte un montón de cosas. Muchas las vas a oír. Muchas las vas a oír, pero no las vas a escuchar. Solo vas a escuchar de todo lo que te dice el clarividente aquellas que producen una resonancia de goce. Y esto, muchachos, esto uno lo ve 3, 4 veces por semana. Ya te doy la palabra, Amalia. Uno lo ve 3, 4 veces por semana. Uno está con alguien y dice algo porque cree que, no sé, se ve obligado a decir una cuestión en la situación analítica y uno dice tal cosa, pero para decir tal cosa resulta que utilizó una palabra que uno mismo no es consciente de haber utilizado. Una o 2 sesiones después viene alguien y dice, como vos dijiste, como me dijiste la otra vez, y te dice algo que uno dice, ¿cuándo le dije esto? ¿En qué momento le dije esto? ¿De qué me está hablando? Vamos a suponer, es una caricatura, vamos a suponer que yo a un paciente le diga, mira chiquito, la verdad es tal cosa, y se va y digo, ¿cómo le aclaré, qué sé yo? Y el tipo viene 2 sesiones después y me dice, y en el momento en que me dijiste chiquito, se me aclaró mi lugar en el Edipo, y como vos me lo señalaste, y uno dice, ¿quién habló ahí? Y sin embargo lo que tuvo resonancia es eso. ¿Y por qué tuvo resonancia eso? Tuvo resonancia eso porque tocó algo. Lo digo muy, pero lo digo muy en cortocircuito. ¿Se acuerdan la vez pasada? La interpretación es siempre contingente y es incalculable en cuanto a sus efectos. Es incalculable, entonces ya agarro, la saco del consultorio analítico, no la saco yo, la saca Lacan, si uno lee ahí atentamente, la saca Lacan y te dice, mirá que el clarividente hace esto también. Amalia, te doy, alguien quiere unirse, para que hay varias cosas acá. Está, admitir. Amalia, te doy la palabra. Sí. Habla, te pido por favor, dejé. Ah, no, acá está. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, pero dame unos segundos nada más que ponga esto, ¿no? Sí. Sí, en esto de la fascinación, ¿no? O en esta ganancia de placer o satisfacción radiante, ¿tiene algo que ver con la sumisión jubilosa de la imagen, el aha, el Leibniz del que habla Freud? No tengo idea. A ver En qué. el estadio del espejo que el niño palmotea frente a su imagen, Ah, una bien. sumisión jubilosa de la imagen. Y yo te diría. Puede ser medio A ver, pariente. mira, está bueno. Digo, está buena la asociación. En primer lugar, yo te diría que no. En primer lugar te diría que no y te diría convencido que no, porque acá estamos hablando de la manera en que se pone en acto un deseo. Un deseo, ¿cómo se pone en acto el deseo del analista? A través de la interpretación. Perfecto. Saquémoslo al psicoanalista. Ahora ponemos un clarividente. Un clarividente tiene algún tipo de deseo. Más allá de todas las demandas, llenarme la cosa del bolsillo de guita con los giles que vienen a consultar, está todo bien. Sí, sí, pero hay un deseo que te mueve ahí. Esa es la idea freudiana y la idea de la lacaniana. Él mismo también es sujeto de un deseo inconsciente. ¿Sí? Ese deseo que se trasunta, que se corporiza, que se materializa en una palabra, tiene la capacidad de impactar en una estructura, en un jeroglífico que está constituido por un lenguaje aparato de goce. Es una cifra que es un lenguaje aparato de goce y pega ahí y produce una resonancia.
En cambio, lo que vos estás trayendo es ese momento donde en el mítico pasaje del autoerotismo, el narcisismo, hay como una especie de goce en relación a la completud que te viene de la imagen. ¿No? Una especie de goce, entonces el bebé empieza a gritar y empieza a agitar las manos y qué sé yo. ¿Sí? A ver si lo ubico bien. Entonces uno diría, che, son cosas completamente diferentes. Pero son cosas completamente diferentes, en coyunturas completamente diferentes, pero que tienen, yo te juro que no lo había pensado, tomo tu intervención como tal, pero que tienen una estructura. Hay cierta cuestión que, ¿cómo la explicas? La explicas a partir de un goce, la explicas a partir de la química de un goce, a partir de la economía de un goce. Porque, ¿cómo me explicas vos que de repente pasar del autoerotismo, ¿no? Donde no hay una unidad corporal, hay goces que se dan inconexos y fragmentados, todo eso a partir de la imagen se unifica y empieza un goce narcisista. Entonces uno diría, che, acá hay movilización del goce a partir de la imagen. Acá hay movilización del goce a partir de una falta en lo simbólico. Acá hay movilización, que es otra historia, es el deseo como deseo de falta. Hay movilización del goce a partir de la falta de un significante en lo simbólico. Y acá hay movilización del goce a partir de una palabra, a partir de una marca, a partir de una intervención que hace resonar una marca. Entonces empiezo a decirte, no tiene nada que ver. Y termino diciendo, tiene mucho que ver. Habría que hacer una especie de arco enorme y agarrar y decir qué tipo de intervenciones son susceptibles de ser pensadas por nosotros como incidiendo sobre la dinámica del goce. Espero haberte respondido. Es una cosa general, pero empecé pensando no, terminé pensando sí. Gracias. Como ven, soy un tipo muy cambiante. Empiezo a decir, esto no tiene nada que ver, mientras digo esto no tiene, digo, no, si uno lo agarra por acá. Entonces, decía, te pueden decir 40 cosas. Pero te dijeron, chiquita, como usted dijo chiquita, señalándome de manera innegable. De manera innegable, cuando usted me marcó en el lugar de, y uno dice, esto no está por acá. ¿Por qué? Porque eso le resonó, no le resonó tu interpretación genial, que le interpretaste no sé qué cosa y dijiste, soy digno heredero de Freud y Lacan. Lo que le produjo una resonancia a nivel goce fue otra cosa, ¿sí? Entonces, ya vemos que hay algo incalculable. ¿Se acuerdan la vez pasada? Lo contingente participa, se los dije, lo contingente es una categoría que participa de lo incalculable. Fue contingente, le dije chiquita, no sé qué, si le hubiese dicho, escúchame, chabona, a lo mejor escuchaba más esto, pero no le resonaba el chiquita. Porque si le digo chabona, no le resuena el chiquita. Entonces hay una contingencia. En la contingencia hay algo incalculable, per se. Ese encuentro de deseos correlativo de esa concordancia, está bien, porque hablamos de cuerdas, de algo que son cuerdas, de esa resonancia, ¿sí? De esa resonancia, es contingente. Ese encuentro es contingente. Por ahora lo estamos viendo en la interpretación analítica, incalculable en sus efectos, y lo estamos viendo en donde vive el adivino, donde labura el adivino, que ahí también se producen cosas de este estilo, porque a lo mejor a esta paciente de Freud, aparte de 2 y 32, le dijeron 240 cosas, pero la tipa cuando se lo cuenta a Freud le dice, y me dijo 2 y 32, ¿qué se le ocurre? Y mi mamá tenía 30. Es una cosa edípica. Y Freud dice, ahí escribe, es el Edipo, y es ella, y es el padre, y es esto, y es esto. Y Lacan agarra y dice, no inventé nada. Resonó 2 y 32.
Después tus teorías, porque vos se separó tu viejo y se consiguió una mina joven y creaste el Edipo y creaste, está bien eso vos, Freud. Pero acá en la materialidad del asunto hay un impacto material en una marca. No sé si soy claro, porque una cosa después lo interpreto edípicamente, lo interpreto kleinianamente, lo interpreto Lacan. Dice, miren muchachos, esto resonó ahí. Hay un encuentro de deseos que produce el encuentro, que se realiza el deseo como un deseo del otro, en ese punto. ¿Cuál es la prueba de esto? Me dijo una boludez. Acá. Lo quiero dar con muchos ejemplos, porque puede ser una satisfacción radiante, pero puede ser lo contrario también. Te explicaron algo con la mejor de las intenciones, te interpretaron algo con la mejor de las intenciones y lo que resonó es algo que dispara la reacción terapéutica negativa. Es algo que dispara un odio de transferencia. Es algo que dispara una agresividad que se da dentro del campo de la transferencia. Y uno dice, ¿pero por qué? Si le estaba hablando bien, la estaba cuidando, lo estaba cuidando y ahora no quiere venir más y me dice, no voy más porque si voy lo cago a trompada. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿En qué punto incalculable, contingente se produjo ese encuentro que produjo un plus de gozar bajo una modalidad que no es siempre, ay, qué lindo? Puede ser, ay, qué mierda, lo que me dijiste. ¿Ok? Bien. Solo serán escuchadas aquellas que produzcan esa resonancia de goce. Y otra cosa más a resaltar en este punto, esas palabras no valen por su significado. Por eso hago la pantomima de explicar no sé qué cosa. Esas palabras que resonaron en una marca no valen por su significado, no valen por lo que dice, sino que solo valen por su referencia al deseo y al goce. Por lo que son capaces de hacer resonar en el cifrado de goce que nos habita. Por lo que esas palabras son capaces de hacer resonar en ese cifrado de goce que habitamos y que comanda nuestra vida para meternos en una repetición demoníaca. ¿Estamos? Bien, perdón que quedó algo acá. Entonces, me acordaba cuando escribía esto hace décadas yo era residente de un hospital. Era residente de un hospital público. Y en ese hospital público había un psicoanalista. Un psicoanalista, digamos, en el servicio de psicopatología, que tenía una característica. Él daba seminarios, pero daba seminarios donde daba cosas que no se entendían. No entendíamos nada. Nosotros veníamos, imagínense, jóvenes lacanianos, llenos de ideales para la formación, bla, 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 bla. E íbamos al seminario y no entendíamos nada, pero nada. ¿Vieron cuando uno toma nota? Yo creo que cuando toman nota de algo que entienden. Con no se le entendía nada, no se le entendía la frase, no se le entendía cuándo terminaba, no se entendía de qué estaba hablando. Y recuerdo que una vez tuve que ausentarme de ese seminario al que iban, porque como el deseo es el deseo del otro y toda la gente iba ahí al seminario, yo iba al seminario porque si acá se está jugando una verdad que yo no la puedo captar porque ya me crecerá, en este momento no la tengo, la clave fálica está ahí afuera, entonces cuando sea grande voy a entender lo que dice el seminario, etcétera, etcétera. Una vez tuve que faltar y le pregunto a una colega, che, ¿de qué habló? Vamos a suponer que fuera el jueves. ¿De qué habló el jueves? Y la tipa me miró y me dice, de mí.
este analista hablaba, sí, una cosa, qué sé yo, qué seminario estaba hablando, no sé de qué tema estaba hablando, no sé qué estaba hablando, pero esta colega, cuando le decía, ¿de qué habló? A ver si me podés traducir, habló de mí. ¿Sí? Otra vez. En cuanto al significado, el tipo estaba hablando de, pongan lo que quieran, del nudo Borromeo, pero lo decía de tal manera que a alguien le resonaba. Y no era, me resuena Borromeo porque a mí me gustaba un tipo que se llamaba Borromeo, o porque soy un tipo que anda borrando y orinando. No, no tenía nada que ver con los significados. Había algo que resonaba y yo decía, loco, sé bien de qué me habló, pero en este punto a mí me tocó. ¿Sí? No es ni un analista, porque no es un analista, por más que tenga el título de analista, pero no va a ser consultorio de ese analista, tampoco es un adivino, un clarividente, pero evidentemente juega un deseo ahí donde decís en algún punto me tocó. ¿Se acuerdan todo el tiempo que le dedicamos a descifrarse a partir del texto de Lacan? ¿Se acuerdan? Bien, entonces vamos, como diría Papo era un músico de acá, era un músico de acá que falleció hace poco, músico de rock and roll, que una vez dijo una frase que me quedó, que era, van ablandando la milanesa. Van ablandando la milanesa, van poniendo a laburar algo que de a poco nos empieza a cerrar. Vamos ablandando la milanesa, ¿se acuerdan? Descifrarse con las sagradas escrituras del doctor Jacques Lacan, resulta que eso tiene algo, en la medida en que te produce alguna resonancia, tiene algo de un encuentro de deseo. Es esta frase, no sé bien, pero esta frase está hablando de mí. ¿Sí? Lo planteo en ese plano, pero ya empiezo a introducir otros planos. ¿Nunca escucharon? Y el sábado fui a bailar y me puse a hablar con no sé quién y hablamos 15 minutos, pero es como si nos conociésemos de toda la vida. Es como si nos conociese. Él decía, ¿pero qué te dijo concretamente? Y que me gustan los huevos fritos. Y sí, qué sé yo, los huevos fritos, más o menos la papa frita, excepto nuestro presidente, que no que tiene un tema con las papas fritas, al presidente de Argentina estoy hablando. El resto del planeta, las papas fritas nos gustan, pero no, pero lo dijo, no te lo puedo explicar. Dijo papa frita y me reí, me hizo acordar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya empiezo a meter un encuentro de deseos que está en otro lado. ¿Estamos? Ya empiezo a meter despacito. Arrancamos con la telepatía, pasamos por los psicoanalistas que dan seminarios, seguimos por los psicoanalistas dentro de su consultorio y empezamos con la gente, los gentiles, los comunes, la gente del común. ¿Sí? Tiene algo, no sé, algo dice que a mí me pasa de no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces empiezo a abrir el espectro. Empezamos a abrir el espectro. Esta lógica, la que les vengo dando con algunos soportes imaginarios. ¿Se acuerdan? Lo imaginario sirve para mâcher, para masticar, para elaborar lo simbólico. Esta lógica expone la enigmática incidencia de un deseo que empezó siendo el del quiromántico y nos vamos arrimando al deseo del analista, en el deseo que habita otro. La incidencia enigmática, ¿cómo llega un deseo al deseo del otro? Hay una incidencia enigmática de un deseo sobre el deseo del otro. ¿Sí? Y en este deseo del otro toca algo que venimos viendo como ese algoritmo, como esa cifra. Ese algo, y quiero acentuar esto, toca ese algo, y ese algo no hace más que buscar goce. Ese algo, ese algoritmo, tira
tira del goce. ¿Se acuerdan el tensor? Eso tira al goce. ¿Sí? Tira al goce. Y lo obtiene en el encuentro con otro deseo. Quería acentuar ahora no la contingencia de un deseo con otro deseo. Sí, la contingencia de un deseo con otro deseo se da a nivel de la producción de un plus de gozar en relación a una cifra que es lenguaje goce, lenguaje aparato de goce, pero eso tira al goce. Eso tira, eso está buscando la ocasión. Estoy buscando la ocasión de un partener que me haga sufrir. Me acordaba cuando escribía esta frase de alguien que me había contado, que alguien que me contaba cómo sedimentó para ella, vamos a ponerle ella, cómo sedimentó para ella el punto del encuentro donde el cuerpo anotició de que ahí le estaba pasando algo en el cuerpo. ¿Qué situación era? Invita a comer a ella sub 2, ella invita a comer a ella sub 2, y ella sub 2 en un momento le dice, los langostinos están incomibles. Y uno dice, los langostinos... Y en ese momento te diste cuenta que ella sub 2 era para vos, en el momento que te dijo, mira, los langostinos están incomibles. Bueno, sí. Y uno dice, ¿por qué? Y porque hay un lenguaje, aparato de goce, una cifra, un núcleo real del inconsciente que tira hacia el goce y aprovecha las ocasiones que le da la vida, los partener que le da la vida para ir para el lado que quiere ir. ¿Se entiende lo que estoy acentuando? Eso tira al goce. Y no te pregunta vos si a vos te gusta eso. Porque ese goce es un problema de cuando uno prepara algo y después dice, y la vez pasada, ¿se acuerdan cuando yo le decía, es todo goce fálico, el goce anal, el goce oral? ¿Se acuerdan que estábamos viendo la vez pasada ese goce que ubicamos en el lugar de la relación sexual que no hay? Ese goce que ubicamos en la relación sexual que no hay, que puede ser un goce sadomasoquista. Bueno, pues bien, es un goce fálico. Y entonces ella lo invitó, o le invitó, y cuando Leotre dijo, esto es una mierda, ahí dijo, es para mí. Ya está. Cruce. ¿Cómo se llama? Machearse, machearon, multimatch, no sé cómo se llama eso ahora, pero uno dice, ¡tac! Un encuentro. ¿Sí? No hace más que buscar el goce. Cuando uno lee estas cosas, se da cuenta que Lacan toma algo, lo que nos va a llevar a la letra, ya vamos a ver cómo nos arreglamos con eso. Pero Lacan lleva algo que en un momento era propio de la pulsión. La pulsión es un saber de goce, que hace lo que se le pasa por la cabeza, en la medida en que no tiene cabeza. Lo estoy diciendo en castellano, mal traducido de unas frases en francés, que es, hace lo que se le frunce y siempre encuentra lo que quiere. ¿Ah? La pulsión es eso, es un saber de goce, que a vos no te pregunta, che, estos vómitos que estás teniendo, ¿te gustan o no te gustan? Sencillamente hay un goce, hay una satisfacción pulsional. Bueno, Lacan toma estas cuestiones de décadas anteriores y agarra y dice, y este lenguaje, aparato de goce, no hace más que buscar goce, tira al goce y lo encuentra. ¿Y cómo lo encuentra? Lo encuentra con él, en el encuentro con el deseo del otro. ¿Ah? Entonces, cuando en nuestro encuentro anterior decíamos que la interpretación toca el goce y es incalculable, les vuelvo a decir que el deseo del vidente, les vuelvo a decir porque a veces me pongo a asociar y digo cosas que vienen después, el deseo del vidente en su predicción, de la misma manera que la interpretación del analista, hace resonar algo en el campo del deseo y del goce. Y aquí se verifica
que el deseo es el deseo del otro, que le hemos dado muchas vueltas a nivel imaginario. No sé si recuerdan, ¿no? A nivel imaginario, el deseo es el deseo del otro, quiere decir que el objeto del deseo es el objeto que tiene el otro, etcétera, etcétera. Pero aquí, en esta lógica, se verifica que el deseo es el deseo del otro, debe ser entendido en el sentido de que el deseo se realiza en el encuentro con el deseo del otro, y que la consecuencia es la producción de un Lustgeben. Lo voy repitiendo porque me lo voy machacando, ¿sí? De un plus de gozar, de una ganancia de placer. Bien, volvemos a la frase. No la voy a leer, pero se la recomiendo que la lean, o que la relean, por supuesto que la relean, pues ya la leyeron en el seminario, la leyeron en Facebook, en el grupo de WhatsApp. Volvemos a la frase. Le voy a dar una vuelta a la frase ahora con todo lo que estuvimos laburando. Se adviene como deseo, se adviene como sujeto de deseo. El ser hablante adviene como sujeto a una estructura hecha de lenguaje, pero esa estructura está puntuada por el deseo del otro. Está puntuada por el deseo del otro. Y me gustó la metáfora. ¿Qué quiere decir? Que está puntuada, la estructura está puntuada por el deseo del otro. Me gustó la metáfora, porque permite pensar que hay combinaciones, hay frases que pueden comandar una vida, como si fuesen relaciones escritas. Advenimos sujetos de una estructura y encontramos esa estructura del lenguaje, y entonces encontramos algunas combinaciones que son relaciones escritas que pueden comandar una vida como una especie de constante, como una especie de deseo indestructible que regirían el destino. Demoníacamente, como compulsión de repetición. Pero esa estructura está puntuada por el deseo del otro. Es el deseo del otro quien le aporta los signos de puntuación. Quise leer, cuando leí está puntuada por el deseo del otro, quise decir, bueno, pues efectivamente hay unas relaciones escritas que han sido marcas y marcas que comandan nuestro destino más allá del principio del placer y que bien, pero eso está puntuado por el deseo del otro. ¿Sí? Si esto fuese así, si es que el otro aporta los signos de puntuación, si esto es así, el encuentro con el deseo del analista, que es una modalidad específica del deseo del otro, el deseo del analista es una forma del deseo del otro. Si esto fuese así, que la estructura está puntuada por el deseo del otro, por el deseo del otro, el encuentro con el deseo del analista, permitiría que esas frases se puntúen de manera diferente, incluso si están escritas. Incluso si están escritas. Y en ese sentido, de nuevo, agarraba lo imaginario para masticar, para elaborar lo simbólico, y les quise traer una figura retórica que es la anfibología. Yo les vengo con estructuras retóricas, pero es para entender qué cosa se hace con lo escrito. ¿Se acuerdan la paronomasia? La paronomasia es lo que te permitía leer le nom du père como le nom du père. Digamos, eso era la paronomasia. Traía la anfibología. Si yo les digo a ustedes una frase, la voy a leer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer iría inmediatamente en su búsqueda. La leo de nuevo. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer iría inmediatamente en su búsqueda. Ustedes podrían tener una vida comandada por la frase, si el hombre supiera realmente el valor que tiene,
la mujer iría inmediatamente en su búsqueda. Entonces alguien cuya vida está sostenida en esta frase, si el hombre supiese realmente el valor que tiene, la mujer iría en su búsqueda. Alguien podría decir, y mis temas, mis síntomas son de autoestima, porque cuando yo sepa realmente el valor que tengo y me ame a mí mismo y me compre estos libros de adiós cachorro, porque tengo que mi narcisismo y cuidarme a mí mismo, y entonces las mujeres van a venir corriendo en mi búsqueda. Ustedes imagínense una vida armada sobre una frase así. Estamos jugando un poquito con la paronomasia, con la anfibología, una vida armada así, y que un análisis te permita decir, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, iría inmediatamente en su búsqueda. ¿Y qué hiciste? Le cambiaste lo escrito. No, está escrito está, pero le cambié la puntuación. Por eso me encantó cuando estaba y digo, está puntuada por el deseo. El otro le pone el signo de puntuación. Ese hombre dijo, la mujer es insoportable. Ese hombre dijo, la mujer es insoportable. Si yo digo, ese hombre dijo, la mujer es insoportable, mi padre. Ese hombre dijo, la mujer es insoportable, y estoy toda la vida cargando con inhibiciones, síntomas de angustia, con las minas, qué sé yo, porque ¿quién se banca las minas? Que un análisis te permita decir, ese hombre dijo, la mujer es insoportable. Otra vez, lo escrito está, pero podría ser que si la estructura está puntuada por el deseo del otro, el deseo del analista es una forma de deseo del otro, tal vez pueda introducir, bajo la forma de la anfibología, bajo la forma de la paronomasia, diferentes salidas de eso que está escrito. Lo voy a decir de otra manera, pero lo digo con mucho cuidado. De que algo cese de escribirse. Le cambié la puntuación, ¿se acuerdan? Lo que no cesa de no escribirse, que es lo imposible, ¿sí? Y después lo que cesó de no escribirse, que es lo contingente. Bueno, lo que cesa de escribirse. Antes se escribía así, y ahora se escribe, pero no así. Cesó de escribirse así. ¿Se entiende cuál es intuitivamente cómo nos arrimamos a esa lógica? Entonces, todo esto no es más que para tratar de manera medio gansa, de manera medio dupe, con cabeza de chorlito, de tratar de no decir muchas boludeces, algunas sí. Insisto, en el seminario 20 Lacan decía, nada serio se puede decir, y 5 clases después dice, 5 no, muchas más, pero dice, bueno, vamos a decir algo un poco ingenuo, pero que toca algo, ¿sí? Salgo del oráculo y tiremos algunas cuestiones sobre los encuentros amorosos, ¿sí? Y esto lo van a encontrar en la página 23. En la página 23. Avanzamos así de lento. Me acuerdo que hace un par de clases le decía la página 20 y 21, después digo la 22, después la 23, vamos así, despacito, ¿sí? En la página 23, que viene hablando de todas estas cosas, dice, son sucesos que se relacionan con el deseo del sujeto. En tanto que el amor comporta demasiado todo lo relativo a ese deseo. Esto de lo que venimos hablando tiene que ver, se relaciona con el deseo del sujeto, en tanto que el amor comporta demasiado todo lo relativo a ese deseo. No hay cosa más concebible que tener relaciones inconscientes con alguien a quien se ama. Entonces, muchachos, muchaches, muchachas, a poner las barbas en remojo, porque dice, no hay cosa más concebible que el hecho de que aquel a quien amamos, con ese tenemos relaciones inconscientes. ¿Sí? Relaciones inconscientes. Es decir, si hay amor, hay campo de deseo inconsciente. Si hay amor, hay un campo de deseo inconsciente en juego.
El amor se basa en resonancias de deseo a deseo, cuyo signo es una satisfacción. ¿Ah? Ya no pongo el amor en el prestigio de la imagen, ya no pongo el amor en los ideales del otro, sino digo, esto es una resonancia de deseo con deseo, cuyo signo, ¿cuál es? Una satisfacción. Toda transferencia, las salvajes y las esclarecidas, toda transferencia, y cuando digo las salvajes, digo los encuentros amorosos. No estoy diciendo que los encuentros amorosos son salvajes, estoy diciendo que no están esclarecidos. ¿Se entiende? Que la posición que ocupan los amantes, los que se aman, no es una posición esclarecida. Desde el fantasma de cada uno. Uno produce resonancias en el otro y con mucha suerte en el otro produce resonancias lo de uno. Digo con mucha suerte porque en general es muy difícil que produzca resonancias en los dos lugares. O uno le produce resonancia en do sostenido y en el otro le produce resonancia en si bemol. Y ahí empiezan los líos. Porque do sostenido, porque vos me hiciste creer que era si bemol y era do sostenido, y entonces yo no te hice creer nada, yo toda mi vida dije do sostenido, y se arman las cosas que se arman. Pero lo que quiero traer como estructura, que no hay encuentro amoroso sin campo de deseo, como no se duerme sin campo de deseo. No sé por qué se me ocurre esa analogía, el dormir y el amar, pero bueno, no importa, eso es otro temita. Vamos a decir, no hay encuentro amoroso que no se pueda, que no se piense con esa lógica, ¿no? Resonancia de deseo a deseo. Toda transferencia debe ser pensada con esta lógica, ¿no? Desde el amor de pareja, de familia, hasta el amor analítico, el amor en el dispositivo analítico. Toda transferencia implica la resonancia entre deseos y la producción de un plus de gozar. Este encuentro de deseos siempre es contingente. Lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan los cálculos? Uno hace cálculos, te presento una amiga, te presento un amigo. Eso es contingente. Ahora bien, es contingente, quiere decir cesó de escribirse, ahora está escrito. Por eso uno dice, sí, se escribe sobre lo imposible de escribir, que es la relación sexual. Sí, pero una vez que se escribió, no me vengas, che, larga a ella y agarra si está lleno de cosas. No, no se deja sustituir, no se deja sustituir fácilmente, porque ahora que se escribió, está escrito. ¿Sí? Todo encuentro amoroso es contingente e incalculable en sus efectos. Si es contingente, es incalculable en sus efectos. Desde el momento en que ese encuentro da en la tecla de un goce, fíjense qué lejos estamos del seminario de la transferencia, donde hacíamos jugar el amor como la metáfora del amor, el amante, el que tiene, el que no tiene, etcétera, etcétera. Estamos hablando del amor como una cuestión de resonancia en el campo del goce. ¿Sí? Desde el momento en que ese encuentro da en la tecla de un goce, desde el momento en que toca un goce, desde el momento en que se produce una resonancia en el goce, se pueden producir estabilizaciones, desestabilizaciones, reacción terapéutica negativa, una mejora significativa sin que uno sepa qué pasó, pero hubo una resonancia en el campo del goce y se puede, lo escribí así, terminar en el registro civil o en el telo. Telo es un hotel, un albergue transitorio en Argentina, lo digo para la gente que no sabe qué es. ¿Sí? Desde el momento en que uno dice, che, esto participa de lo incalculable, realmente tiene que tomar nota y decir, che, hay cosas que no son calculables.
Lo decía la vez pasada, uno toca un goce fálico que estaba en el lugar de la relación sexual, que no se puede escribir, y alguien hace un brote, hace un desarreglo, un desanudamiento, o al revés. ¿Por qué les traía lo del, lo del registro civil y lo del telo? Porque yo vengo de familia de psicoanálisis. Entonces, Lacan es un mojón, pero antes de Lacan hubo psicoanalistas y gente realmente muy tomada y muy compenetrada y muy con un deseo. Y sin embargo, la historia del psicoanálisis muestra que hubo contingencias que hicieron desastre. Y ya no estoy hablando de Ana Hoy, de Freud. Estoy hablando de esa posición de alguien que dice: yo soy un analista, me he descifrado suficientemente en relación a esos pergaminos, a esas sagradas escrituras del otro, y tengo una posición completamente inmune a la contingencia. 1 año, 2 años, 3 años, y de repente cruza el umbral ella y desencadena algo incalculable. Tenemos que tomar nota de verdad en eso, es incalculable. Y lo ha sido, y en el psicoanálisis argentino lo ha sido. Y uno encuentra situaciones de, ¿qué eran? ¿Boludos? No. ¿Boludas? ¿Boludes? No. No eran ni boludos, ni boludas, ni boludes. Hay algo cuando se cosquillea, cuando se hace resonar un goce que está en el lugar de la relación sexual que no se escribe, que Lacan dice: esto tiene efectos que no vayan a creer que uno lo puede calcular. ¿Sí? Entonces digo, cuidado, ¿sí? Prudencia. Entonces, vuelvo a decirlo y agrego. Nuestro jeroglífico, ese aparato, ese lenguaje aparato de goce, ese sistema de relaciones escritas, ese deseo indestructible, todo un nombre que le pusimos al núcleo real del inconsciente, que solo pide goce, que tira hacia el goce, ¿sí? Esa cifra que tira al goce, es trabajada por el lenguaje. Eso es trabajado por el lenguaje. Y se constituye una red de deseo. Una red de deseo que articula a un sujeto como determinado en esa red de deseo. Estoy partiendo ahora no del niño cae en el baño del lenguaje, sino estoy diciendo, ha habido algo que se escribió ahí, que se inscribió, ha habido un sistema de relaciones escritas y después está el lenguaje, después se está en una estructura del lenguaje y a partir del cifrado que hace el lenguaje sobre esa cifra, ¿sí? Las diferentes paronomasias que puede realizar, se constituye una sujeción a un deseo. ¿Sí? Una sujeción a un deseo que articula el sujeto como determinado por esa red. Ahora bien, ese lenguaje, ¿de dónde vino? Ese lenguaje que vino, que uno dice, y esto tiene incidencia sobre ese lenguaje vino del otro. Y entonces esa red conecta con otras redes. Ven que sigo dándole vueltas a la frasecita de Lacan. Esa red conecta con otras redes. Esto implica una manera de entender el deseo es el deseo del otro. En la frase uno puede sacar que el sujeto es sujeto del deseo de los padres, un deseo que se trasunta, se plasma, se concreta en el lenguaje, y que se cifra en el cuerpo, en algo que tira al goce, algo que no busca más que realizarse. Esa cifra, ese cifrado, conecta mediante redes de lenguaje con cifrados de otros cuerpos. ¿Se entiende? Ese cifrado, trabajado por el lenguaje,
en la medida en que esa estructura del lenguaje conecta con otras redes que articulan otras cifras. ¿Sí? Ya no estamos diciendo el deseo es el deseo del otro. ¿Cómo es el ejemplo que di hoy? Que todos querían hacernos, o todos iban a escuchar a no sé qué, entonces yo iba y era un deseo histérico porque el deseo es el deseo del otro. ¡No! Acá el deseo del otro se verifica a nivel de la relación de las cifras. Hay algo que uno puede hacer resonar en el otro. Hay algo que el otro puede hacer resonar en uno. Es un encuentro que no es un encuentro en abstracto. Algo produjo una resonancia ahí. ¿Sí? Ese cifrado conecta mediante redes del lenguaje con cifrados de otros cuerpos. El deseo es el deseo del otro, se verificaría a nivel del cifrado, que es nuestro núcleo real del inconsciente. Uno diría, che, puede haber una comunicación, por eso subrayé esa palabrita tan bonita, una comunicación, una conexión a nivel del inconsciente, a nivel del núcleo real del inconsciente. ¿Sí? Es a ese nivel que se verificaría que el deseo es el deseo del otro, a nivel del cifrado de goce, que es el goce, insisto, que hace de suplencia a la relación sexual que no hay. Relación sexual que no hay o relación sexual que no se puede escribir. Lo digo así porque me llegaron algunas preguntas, es decir, la relación sexual, bueno, no hay relación sexual como escrita, y ahí había como ciertas vacilaciones que está bien que las haya, porque Lacan a veces dice la relación sexual que no hay, a veces dice la relación sexual que hay pero que no se puede escribir, y a veces dice otras cosas, incluso en esta misma clase. Dice que no entrega su significado. Dice otras cosas y la plantea a nivel del significado para explicar el malentendido. Lo dice de muchas maneras. Algún día a lo mejor podamos dar alguna vuelta. Entonces, las redes se conectan. Pero lo que les quería traer, que en la malla de cada una de las redes, en la malla, hay un nudo que falta. Uso la palabra nudo como la unidad básica de la malla, ¿sí? Como si dijera el punto. No sé si algunos de ustedes tejen. Yo me acuerdo de mi infancia del punto arroz, del punto ladrillo y de algún otro punto. O sea, había otros nombres del punto que yo no sabía cuál era, ¿no? Había unos puntos de crochet, que era una aguja así con un ganchito crochet, ese gancho en francés, y después había de los dos. Creo que la del punto arroz era de 2 agujas. Muy bien. En esa trama, en esa malla, hay un punto que falta. Hay una especie de agujerito. Ese punto, ese nudo, es el de la relación sexual. Por eso, hasta lo que venimos laburando, me gustaría que quede claro que a lo que yo me refiero es que no hay inscripción en el inconsciente de la relación sexual. En esas relaciones escritas hay una relación que no está. No hay inscripción en el inconsciente de la relación sexual. No hay relación sexual escrita. No hay cifrado, si ustedes quieren, de la proporción de los goces. ¿Sí? Todo lo que del goce puede tener inscripción en el inconsciente, todo lo que del goce puede tener inscripción en el inconsciente, que los psicoanalistas han laburado tanto, fantasías orales, fantasías anales, que encontraron detrás de los síntomas. Todo lo que puede tener todo lo que del goce puede tener inscripción funciona dentro de un límite, que es la no inscripción de la relación sexual. No hay cifrado, de otra manera, no hay escrito, no hay cifrado en la relación sexual. Esto es lo que hizo que hinchemos tanto con la noción de límite en el sentido matemático. Todos esos goces que son goces fálicos son susceptibles de ser entendidos dentro de una función que llamábamos phi de x, pero todo eso está comandado desde un límite. Desde un límite que está constituido por el hecho de que no hay relación sexual. ¿Sí? Y en este sentido el límite marca la posición de lo imposible.
imposible. La posición de lo imposible, lo que no cesa en no escribirse. Bien, en este sentido, y con esto quería terminar, ¿por qué Lacan se interesa en lo oculto? ¿Por qué agarró este textito y agarró la telepatía? Porque todo lo oculto, y hay que poner allí la chispa que produce la resonancia de deseos, que está en el origen del amor. Miren qué romántico, la chispa como que enciende el fuego. Ven que soy un poquito pajarón, un poquito ingenuo, ¿no? Vamos a poner en lo oculto la chispa, la chispa que produce la resonancia de deseos en el origen del amor, entre paréntesis. Fíjense que en la clase Lacan dice, sí, pero el amor siempre la pifia. El origen es este, pero después empiezan los quilombos. Siempre rata, siempre fracasa, siempre falla, ¿sí? Pero en el origen estaba esto, ¿sí? Esa chispa, ¿sí? Todo lo oculto, y entre ellos esa chispa, trata sobre el enigma del goce y está en el lugar de la relación sexual que no hay. Todo lo oculto. Y en este sentido hay que aguzar a veces, o no aguzar la oreja, sino tratar de generar una perspectiva cuando alguien te dice, tuve una premonición, tuve un presagio. No sé si alguna vez les pasa, ¿no? Estuve hablando con tal y de repente tuve una premonición. Y uno podría decir, bueno, sí, ¿qué se le ocurre con esto? Que tuvo la premonición, que tuvo esta cosa, este presentimiento, tuvo un presentimiento, y Lacan dice, todo esto es dinámica del goce, todo esto son movimientos del goce, todo esto es economía del goce, todo esto se explica por ese enigma que es el goce del ser hablante. Bien. Voy a dejar acá. Quise hacer un pequeño homenaje. En algún momento me voy a arreglar para hacerlo, porque esta no es exactamente la teoría del amor del Seminario 20. Acá tiene otras cositas en el Seminario 20. Algunas las vimos. Esa filias, ese amor entre los hombres que van al café y dicen, la bruja, no sabes, su hija de puta, me vuelve loco. Y el otro le dice, la tuya, no sabes lo que es la mía, esa cuestión de hombres, esa cuestión de machos, ese amor homosexual, dice Lacan riéndose, por respuesta a ese imposible que es la mujer. ¿Sí? Acá le da como una especie de vueltita, otra vez el amor en el lugar de lo que no se puede escribir. Y hay otra forma de amor que también está en el Seminario 20, en la última clase, ya lo vamos a ver, espero que no sea el 24 de diciembre a las 11 de la noche. Bien, dejo acá y doy lugar a, si las hubiere, preguntas, acotaciones. Bien, ¿alguna pregunta, alguna acotación? Creo que en el chat había alguna pregunta, Roberto. ¿Me la decís, por favor? Dame un segundito que se me complica con el teléfono. O si no, yo... Pero dice, bueno, Roberto, sos muy lógico, no cambiante. Dice Adriana Pérez Fournier. Flavia dice, no sé en qué texto Freud habla de la comunicación inconsciente e inconsciente en la transferencia. Muy bien, muy bien. Hay muchos textos. Uno es psicoanálisis y telepatía. Otro cuando habla de fenómenos elementales en la neurosis. Me parece que había algo en la carta a Romain Rolland, el del trastorno de la memoria de la Acrópolis.
No estoy seguro de ese último, pero sí en psicoanálisis y telepatía. Han sido textos que antes de Lacan se metieron abajo de la alfombra. Yo les conté la historia de Jones. Jones agarró y dijo, este texto no lo podés publicar, no lo podés sacar con la interpretación de los sueños, nos van a cocinar. Así que los sueños tienen significado ocultista y encima bancás la telepatía. Imagínense esa época, el mesmerismo, todo eso. ¿Sí? Entonces Jung dijo que no. Lacan, haciendo una interpretación muy lacaniana, dijo, no, bueno, no, porque esto hubiese llevado a que teoricen el deseo indestructible, que matematicen ese deseo indestructible y que terminen con este último temita, con los enigmas del goce. Y todavía no estaban preparados para escuchar lo que Freud tenía que decir. Es muy de Lacan esto. ¿Sí? Pero sí, tenés razón, Flavia, tenés razón, hay textos donde habla de la telepatía y en la transferencia. María de los Ángeles, perdón, Flavia, que no te pueda dar más precisiones, pero es que no me acuerdo. Sé que está en algunos rincones de la obra freudiana. María. Bueno, Roberto, muchas gracias. Preciosísima la conferencia de hoy. Me has hecho pensar en un texto, una novela que fue muy famosa en algún momento, La Bruja, de Germán Castro Caicedo, en donde esto que has venido describiendo se ve muy, muy claramente. Es decir, el punto en que la bruja, porque es una bruja, capta esa cuestión a nivel del goce del otro, lo pone en palabras y los efectos que esto tiene. Hay otra novela que es en este momento no recuerdo el autor, esa se llama La Adivina, es una novela de 1900 y tantos, voy a buscarla, porque es fantástico cómo está allí lo que tú has traído hoy del caso de Freud con la Divina, y el escritor lo pone en palabras, como la consultante le va diciendo, le va señalando la ruta más o menos de lo que le van a devolver. Es hermosísimo. Sí. Aparte de esto, y así muy brevemente, mientras te escuchaba, yo pensaba en estos dos escritos de Freud y en como, no sé, en una especie de leer el uno con el otro, El sueño de la inyección de Irma, en donde nos encontramos, no sé si se puede decir así, lo simbólico puro, la trimetilamina, que viene a hacer un semblante allí donde digamos que no hay, ¿no? Pero hace como un semblante frente a ese real. Y este otro texto en donde tú dices hay una cifra y hay una resonancia de esa cifra en el inconsciente del otro, y que también eso produce un semblante. O sea, pensé en esas dos lecturas así, muy interesante. Muchas gracias, Roberto. Bien, no sé qué podría agregar a lo que dijiste. Sinceramente no he leído ninguna de las dos novelas. Estoy en una etapa Saramago. No he leído ninguna de esas dos novelas. Lo que sí, hay una cosa que queda un poco resonando. A ver, dos. ¿Qué nos diferencia de un clarividente? Porque el clarividente también agarra cosas. ¿Sí? Y la respuesta a eso no queda otra que para Lacan no queda otra que la ética. Es una cuestión de ética.
Sí, nosotros somos clarividentes que hacen lo imposible por ser lógicos, por buscar una inyección de lógica en los fenómenos de la clínica. Lacan es el primero en eso, pero después dice, bueno, larguemos un poco la lógica, juguemos un poquito con los nuditos, sin perder en cuenta que la diferencia radical es una cuestión de ética. Por eso me permití decir lo del registro civil, el telo, pero como una cosa así, como muy fuerte, ¿sí? Como una cosa muy fuerte de que a veces es ético decir no, ¿no? A veces es ético decir no en la clínica, decir no, pero una derivación, bueno, déjalo ahí, déjalo. Eso es una cuestión ética. Después, como el sueño de Irma y esos últimos significantes que bordean un vacío que Freud llamó el ombligo del sueño, la idea sería pensar ese ombligo, a ver cómo lo digo, pensar ese ombligo como una garganta, ¿no? Que uno ve que se va hundiendo en la oscuridad, pero pensar que en el fondo eso hay un objeto. Una cosa es pensar el ombligo del sueño cuando son los últimos significantes que bordean una falta, o si son los últimos significantes que bordean un goce. Es decir, que hay allí una cifra de goce, y la locura del psicoanálisis, que es con eso hacer transferencia. Con eso se hace transferencia. Bueno, es una cosa, yo hago transferencia con los prestigios de la imagen, con este colega que parece que con eso hago transferencia. No, pero yo hago transferencia con los lugares, el presidente de la Asociación Interplanetaria de Psicología, con eso hago transferencia. Y de acá dice, sí. El núcleo real de la transferencia son ciertas resonancias que se producen en un aparatito. Después todo lo demás son vestiduras. No sé si soy gráfico en la manera de decirlo. Creo que había otra pregunta. Sí, había comentado Maricel que sobre lo que había preguntado Flavia, que en el texto sobre la dinámica de la transferencia también hablaba sobre inconsciente, la comunicación entre consciente y consciente. Muy bien. Yo por mi parte quería hacer un comentario. Nada, ya que nos pusimos así como medio parapsicológicos. Me preguntaba, ¿no es cierto? Me hacía un poquito de resonancia este tema de las redes, del lenguaje, estos ciframientos compartidos en un deseo de un otro, con algunas cuestiones junguianas, ¿no? O sea, con la cuestión del inconsciente colectivo. Me hacía un poquito de resonancia con eso. Muy bien. A Lacan también. ¿Cómo te respondo? Primero, en primer lugar, yo sabía que me ibas a preguntar eso porque telepáticamente ya tenía anotada la pregunta. No te lo voy a mostrar pero ya lo tenía. ¿Cómo te lo respondo? Sí, Lacan también trae resonancias, pero Lacan tiene como un paso más. Toda la cuestión arquetípica que da lugar a todas las lecturas mitológicas, son, para Lacan, construcciones de sentido, ¿no?
Todos esos arquetipos son construcciones hechas de sentido. Y para Lacan, todo lo que se construye de sentido en la vida del ser hablante está hecho para dormir. Desde la construcción más fina de arquetipos que uno puede ubicar a diferentes niveles de lo humano, hasta las filosofías más exquisitas, hasta las ontologías más elaboradas, hasta las, no me gusta decirlo así, pero lo tengo que decir así, las concepciones sociopolíticas que tiene cada uno y que yo también las tengo, ¿sí? Todo eso, todo lo que el ser hablante construye de sentido es para seguir durmiendo. Entonces, ¿con qué se queda? Se queda con estas cosas que casi tienen una materialidad. Es casi una materialidad. Es agarrar y decir chiquita. Pero el chabón me dijo chabón. O me dijo chiquita. Y eso tocó un punto. Pero ¿por qué lo tocó? ¿Por el Edipo? ¿Por la cosa? A ver que no, eso es secundario. Es secundario. Más le va a dar el go sentido, goce, jouissance, goce sentido. Se queda en una especie de materialidad seca, sin ninguna ontología. La única cosa que se me ocurre para... No sé si ya la habías recibido antes que te la diga, pero bueno. Sí. Bien. Hablando, lo último, hablando de la resonancia, Lacan dice que el lenguaje tiene que ver con la poética y que se maneja con resonancia, que tienen un vacío central. Y esto es sacado de la cultura china, saca muchas cosas de ahí, inclusive esta cuestión de la ejaculación, digamos, donde no tiene que ver con el sentido. Bien. Bien. Sí. Son vueltas que tenemos que darle. Le vamos a dar un poco más, porque hay algo que estoy en deuda con ustedes, con Japón a la letra, que nos va a llevar a la China y nos va a llevar un poquito al budismo, que algo de esto estuvimos viendo, y ese lugar del vacío. Sí, es así, es apropiado lo que traes. Sí, como en analista, hace actos donde pone el cuerpo también. Sí, lo que sí me gustaría que en este momento del encuentro, en este momento de los encuentros, y con esto dejamos, pues ya pasaron las 3 de la tarde, es tratar de pensar en cada una de esas marcas como una experiencia de goce. Y tratar de pensar que en una red hecha de lenguajes, uno puede agarrar y pensar que el lenguaje está hecho para hablar, para comunicarse. El lenguaje está hecho para comunicarse con nosotros, con los otros, con nosotros. Bueno, con los otros. Tenemos que encarar el desafío de pensar que detrás de cada palabra hay una experiencia de goce. Como siempre estamos ahí cerca de la langa, dando vuelta. Pensar que cada una de las palabras ha tenido en su origen una experiencia de goce. Esta cosa un poco dicha rápido, enigmático, me parece que está buena para terminar. Así que dejamos acá, nos vemos en 14 días, les agradezco la presencia y les mando un beso. Bueno.